Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rise Shadow Legends. Y en el día de hoy estamos en la guía de Sun Wukong. Os quiero traer esta guía puesto que es un personaje que todo el mundo tiene, todo el mundo puede conseguir, ya que nos lo regala el juego. Es un personaje legendario muy bueno, y en esta guía lo que vamos a ver es cómo equiparlo, cómo llevarlo y dónde brilla más este personaje. Así que vamos a pasar a ver sus habilidades y vamos a ver qué tan buenas son. Bien, por aquí tenemos Te Pillé, que es ataca a un enemigo, tiene un 25% de probabilidad de aplicar un debuffo de aturdir durante un turno. Esta probabilidad aumenta al 50% si el objetivo tiene algún bufo, y su daño está basado en el ataque. Ya nos entredeja ver cómo va a escalar el daño de este personaje, que es por ataque, y qué equipo le vamos a tener que llevar o qué estadísticas vamos a tener que buscar. Todo esto lo podemos aumentar con los libros a un 10% de daño, un 10% de la probabilidad de buffo o debuffo, un 10% de daño en el número 4 y un poquito más de aumentar, pues bueno, el poder meterle ese aturdir. Para eso vamos a tener que llevarle con bastante puntería, pero eso es algo que vamos a ver ahora a la hora de ver pues bueno, cómo llevar equipado a este personaje. Bien, luego tenemos por aquí esta otra habilidad, que es Bastón de Maravilla, que ataca a un enemigo, ignora el 50% de la defensa, atacará al resto de enemigos con cualquier daño sobrante si ese objetivo muere. Este ataque también ignora un 50% de defensa. Este ataque no puede ser crítico, ojo. Si el objetivo inicial sobrevive, le aplica un debuffo de oveja durante un turno. Este debuffo no puede bloquear. Ojo, este debuffo de oveja, que es muy interesante, sobre todo para la arena, que es donde realmente yo le estoy llevando a este personaje y donde mejor me está funcionando. Es un personaje que puedes llevar a todas las mazmorras del juego tranquilamente, pero sobre todo en arena, la verdad que te divierte bastante meter ese debuffo de oveja. Y la siguiente habilidad, que para mí me parece la mejor de este personaje, que es la que vamos a ver a continuación. Bien, es Ahora nos ves. Ataca a todos los enemigos. Antes de atacar, roba todos los bufos de todos los enemigos y les aplica un debuffo bloquear bufos durante 2 turnos. Muy buena habilidad, que podemos mejorar el daño que se multiplica en ataque, o sea, escala por ataque, y que podemos bajar el tiempo de reutilización un turno a 3 turnos, y está bastante bien porque le robamos todos los bufos a los enemigos y es muy molesto esto en arena, de verdad. Cuando te enfrentas a un Sun Wukong es bastante molesto, así que chicos, yo creo que este personaje está muy roto para llevarlo en arena y para robar esos bufos, y sobre todo en la arena de tiempo real me está funcionando bastante bien. Ahora os enseñaré las maestrías para que podáis copiarlas y demás, pero yo creo que es donde más brilla. Y después, pues bueno, tenemos por aquí esta pasiva, que es Wukong Imbatible. 3 turnos después de morir, revive a este campeón con el 100% de HP y el 100% de barra de turno. ¿Qué quiere decir? Que si en arena nos van a atacar a este personaje porque llevamos pues un esqueleto o un personajes tanques que sean muy fuertes, o tanques, no lo sé, nos intentan atacar a este personaje para intentar derribarlo, para intentar matarlo, pues bueno, va a morir, pero es que 3 turnos después va a revivir, con lo cual lo podemos llevar con equipos muy fuertes, muy tanques, muy rocosos, llevar a este personaje como único DPS y prácticamente nos hacemos un equipo inmortal, gente. O sea, es muy buena habilidad. A todo esto, sumado su aura del 28% de velocidad en la arena, creo que lo hacen uno de los mejores personajes de todo el juego para poder participar en la arena y para poder llevarlo a la arena. Así que chicos, darle mucho amor y probarlo. Vamos a ver sus artefactos y cómo hay que equiparlo. Yo todavía le puedo sacar mejores artefactos, le he puesto más o menos lo que mejor tenía sin quitar a otros personajes, pero bueno, principalmente lo que quiero es que la gente que no está con una cuenta muy avanzada lo pueda equipar rápidamente, fácilmente, y que sepa cómo hay que equiparlo. Lo tenemos que llevar con mucha puntería, yo le puedo llevar con un poquito más incluso, pero bueno, le tendré que sacar un poquito de equipo. Es fácil llevarlo, por ejemplo, con este set, con el set de
percepción, lo podéis sacar en la forja y lo que hace es pues sumarle la puntería más un 5% de velocidad. Yo lo llevo con set percepción y con set puntería. Le podéis meter velocidad, que también funciona bastante bien, puntería, sobre todo puntería para esos bufos, o sea, esos debuffos, poder intentar, pues bueno, cada vez que ataque que pueda meter esos debuffos a los contrincantes. Entonces, chicos, meterle mucha puntería y velocidad, sobre todo también, pues para que pueda atacar cuantas más veces mejor. Bien, ¿qué vamos a buscar en las subestadísticas? Pues vamos a buscar sobre todo ataque porcentual, porque ya sabemos que escala con ataque para que haga más daño. Vamos a buscar velocidad. Vamos a tener que intentar capar la probabilidad de crítico. Ya sabéis que hay que llevarla al 100% para que todos sus ataques sean críticos. Y en la medida de lo posible, también pues subirle el daño crítico para que cuanto más daño haga, si lo tenemos capado al 100%, o sea, más daño va a hacer. Es decir, cuanto más crítico tenga, perdón, más daño va a hacer si tenemos esa probabilidad de crítico capada al 100%. Así que, chicos, buscar esas estadísticas, probabilidad de crítico, sobre todo porcentuales, daño crítico, velocidad y un poquitín, pues eso, el ataque porcentual para subir el daño a este personaje. Muy importante, chicos, la puntería. Si no metemos puntería, todo lo que hemos estado hablando de las habilidades no van a funcionar. No le vamos a robar bufos, no vamos a aturdir, etcétera. Entonces, chicos, muy importante que os focalicéis y que os centréis en sacar esas estadísticas a este personaje. Bien, como podéis ver, pues por ejemplo, los guantaletes, yo le he metido probabilidad de crítico. Creo que es la mejor opción para los guantes. Y luego ya vamos viendo un poquito la pechera, le he metido ataque, le podéis meter puntería si os falta puntería. Bueno, eso ya cada uno tiene que ir viendo en función de los objetos que tiene. En las botas, pues bueno, le he puesto estas porque prácticamente de percepción no tenía otras, pero lo ideal es llevar unas botas de velocidad y meterle toda la puntería posible, ¿de acuerdo? Le he tenido que meter esto, sí que me da pues probabilidad de crítico, me da velocidad en las subestadísticas, pero realmente el HP al 60%, chicos, para este personaje pues no me vale. Entonces estoy esperando a sacar unas de velocidad para poder cambiárselas, ¿vale? En el escudo, pues bueno, ya veis que llevo un poquito de velocidad, probabilidad de crítico, que es lo que tenemos que realmente buscar. El casco, puedo sacar otro mejor, así que tendré que farmear bastante. Probabilidad de crítico, daño crítico. Ya veis que vamos buscando un poquito esas estadísticas. Ya os digo que lo puedo mejorar. Tengo que sacar un poquito de mejores objetos. Pero bueno, es para que tengáis unas nociones y sepáis más o menos cómo hay que equiparlo. Y luego ya cada uno con su mejor equipo posible, pues que intente meterle ese equipo y ponerle ese equipo. Y luego en lo que son la joyería y demás, pues lo que tenemos es el anillo, que aquí no tenía otro mejor, así que le he puesto este, no hay más. El amuleto sí que le he puesto el daño crítico al 40%, que me da bastante, aparte tengo un poquito de puntería, aunque a la hora de rolearlo no me ha metido nada en puntería, pero tampoco tenía nada mucho mejor, así que digo, bueno, hasta que saque algo mejor le vamos a poner este. Y luego sí que en el estandarte, ahí le hemos metido a full puntería, y luego pues me da un poquito de ataque. La defensa, pues bueno, en arena te puede servir algo, pero para este personaje no es una estadística que vamos a ir a buscar. Vamos a ir a buscar el hacer daño, el molestar, el stunear y todas esas cositas. Bien, luego, en el tema de maestrías hay dos formas de llevarlo. Se puede llevar con ataque siempre, o sea, esta parte de ataque siempre la vamos a llevar. Yo os recomendaría llevarla así, me está funcionando. Yo he probado de dos maneras y así es como me está funcionando mejor para los sitios donde estoy utilizando a este personaje. Sobre todo meterle el rompeyelmo, que lo que hace es un 50% de probabilidad de ignorar el 25% de defensa del objetivo. Para las habilidades que ignoran defensa, pues este 25% es adicional al porcentaje ignorado por la habilidad. Entonces, meterle estas maestrías de ataque, y luego yo lo estoy llevando así en defensa, me está funcionando, aunque hay builds que están montadas en apoyo, que así lo probé yo inicialmente, pero si en las estadísticas de los objetos y conseguís mucha puntería, velocidad y demás, no os recomiendo llevarlo en apoyo, os recomiendo mejor meter las maestrías de defensa. Así que, chicos, os lo dejo aquí para que lo copiéis. Ya sabéis que todo esto de las maestrías luego va un poco ligado a qué otros personajes o qué objetos tenéis en ese propio personaje. Ir haciendo pruebas. Si veis que me dejo algo o alguna cosita que pueda ser diferente y que pueda mejorar al personaje, hacérmelo saber en los comentarios, también para ayudar a la comunidad a la hora de equipar a este personaje. Y nada, chicos, yo creo que no me dejo nada en cuanto al personaje. Lo dicho, intentar llevarlo. Yo donde más lo llevo en arena, pero si veis las valoraciones,
A veces hay que cogerlas un poco con pinzas, pero veis que la gente lo está utilizando en prácticamente todo el juego porque es un personaje muy bueno que hace daño en todo el juego y que se puede llevar tranquilamente. Así que nada, chicos, hasta aquí la guía de Sun Wukong. Espero que lo reventéis a likes, que te suscribas si no estás suscrito para más contenido de Rise Shadow Legends y nos vemos en un siguiente vídeo. ¡Hasta luego!